El gobierno está a la espera de una resolución del Consejo para la Transparencia que podría obligar al ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet, a publicar 350 correos electrónicos relacionados con el proyecto de ley Alta Dirección Pública. Esta información fue requerida por un ciudadano y para entender mejor este requerimiento nos acompaña el director ejecutivo de la Fundación Proceso, Moisés Sánchez. Moisés, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches y gracias por la invitación. Moisés, Juan José Soto es el nombre del ciudadano que requiere esta información. Cualquiera puede solicitar este tipo de información o por lo menos tener la pretensión a través de la ley de transparencia, pero puntualmente en este caso se hace respecto de correos electrónicos. A juicio de usted, los correos electrónicos de las cuentas institucionales de ministros, incluso hasta podríamos pensar del presidente de la República, ¿son públicas o no son públicas? ¿A esa información podemos acceder o no a través de la ley de transparencia? Bueno, esa información es evidentemente pública y de hecho el Consejo para la Transparencia ya tomó una decisión anterior en un caso que se llevó contra el Ministerio del Interior a propósito de unos correos electrónicos que pidió el alcalde Melipilla sobre unos recursos públicos que fueron devueltos a ese ministerio en plena crisis de terremoto, en circunstancias que todavía había mucha gente que no había recibido ayuda de ningún tipo. Eso motivó al Consejo a tomar una decisión positiva respecto de la transparencia de los correos electrónicos, la que posteriormente llegó a las Cortes de Apelaciones, el gobierno reclamó, y luego llegó al Tribunal Constitucional. Ahora, te pregunto porque históricamente la Constitución protegió, y que es la norma fundamental la que se tienen que amparar todas estas otras leyes, como la ley de la transparencia, históricamente se reconoció que el envío de la correspondencia, por ejemplo, era privado. No podemos entender entonces de que estamos frente a una correspondencia, pero más adaptada al siglo XXI, en este caso una correspondencia electrónica, y que por lo tanto deberíamos respetar hasta cierto punto la privacidad que podría tener esa correspondencia. Y te pregunto porque incluso la Constitución ahora señala que se resguarda toda forma de comunicación privada. ¿No cabría dentro de comunicación privada esto? La verdad es que la ley de transparencia es bastante clara en establecer sistemas específicos de protección para la información privada, contenida en cualquier tipo de formato o soporte. La ley de transparencia dice cualquier formato o soporte es susceptible de ser entregado. Y esto es porque las comunicaciones avanzan, la tecnología avanza y por lo tanto, si hay información digital, la podemos pedir por ley de transparencia. Ahora, existen causales de reserva, seguridad nacional, el buen funcionamiento del servicio, el interés nacional, la privacidad. Causales que pueden estar muy ligadas a la función de un ministro, ¿no? Por supuesto, eventualmente pueden haber procesos deliberativos, discusiones que en algún minuto no están maduras como para llevar al entorno público y eventualmente podría aplicarse una causal de reserva y ahí la operativa para aplicar esa causal es tachar aquella parte de la información que es privada. En esa línea, sí, la ley de transparencia considera mecanismos específicos, lo que no significa que no existan, que la privacidad de las comunicaciones no exista, sino que existe para un ámbito muy específico que se refiere a las comunicaciones telefónicas, a la correspondencia. Pero en el caso de los correos electrónicos, tanto la ley de transparencia como la experiencia internacional consolidada de todo nuestro continente, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda, muestran claramente de que esa información es pública. O sea, juicio usted, el Ministerio, por ejemplo, podría entregar copias de estos archivos a través de, no sé, impresiones, por ejemplo, y tachar las partes que ellos consideren que son privadas o que son de interés, por ejemplo, de la seguridad pública. Totalmente. Y eso es lo que sucede hoy en día, por ejemplo, con la información de seguridad nacional, que se entregan tachados los datos personales cuando, por ejemplo, en medio de una carpeta hay antecedentes específicos de una persona. Eso pasa hoy día y hay una serie de dictámenes del Consejo que establece incluso reglas, procedimientos claros detallados. Este caso en particular todavía no se resuelve. Juan José Soto hizo la solicitud el año pasado, han pasado algunos meses en que luego que le fue denegada esta información, él va al Consejo para la Transparencia, falta todavía que se dirima, pero si el Consejo para la Transparencia finalmente entrega el fallo el día de mañana o durante la semana y dice que efectivamente el ministro tiene que entregar esta información, ¿qué es lo que pasa en definitiva? ¿Se va a entregar o hay todavía otra instancia? Bueno, en ese caso, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia tiene la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, en este caso la de Santiago. Naturalmente es una opción que es del propio Ministerio, digamos, y lo más probable es que si eso pasa así, digamos, eso es lo que va a suceder. Pero de todas maneras, yo quiero hacer un llamado también a que en este sentido hay que esperar el resultado final del fallo, porque cuando se trata de este tipo de entidades autónomas con características de independencia, comentar cualquier contenido del fallo antes de que éste sea publicado también es una especie de vulneración de su autonomía. Entonces yo en ese sentido quiero ser bastante cuidadoso en decir de que hay que esperar el resultado final del fallo.
Si es que finalmente el fallo es favorable para Juan José Soto y la instancia superior, hablemos la Corte de Apelaciones de Santiago, entiendo en este caso el Tribunal Constitucional, dicen que efectivamente esta información tiene que ser publicada, entonces se generaría el principio de que los correos institucionales son definitivamente de acceso público. Yo podría el día de mañana, por ejemplo, haciendo una investigación periodística o una investigación ciudadana realizada por cualquier ciudadano de este país, podría solicitar información, por ejemplo, del correo del vocero de gobierno, de un diputado, por ejemplo. ¿Se podría abrir esa posibilidad de aquí en adelante? Bueno, hay que entender que la ley de transparencia no es la de transparencia para todo el sector público, sino para la Administración Central, Fuerza Armada y municipios. Y hay estatutos especiales para los órganos autónomos, como el Congreso, la Contraloría, y también un régimen específico para las empresas públicas. Por lo tanto, en cada situación hay que evaluarlo. Lo que sí está claro es que en el núcleo central de la transparencia, que es la Administración Central, municipio y Fuerza Armada, sí se va a poder pedir esa información. Pero para eso hay que esperar el resultado de lo que diga el Tribunal Constitucional. Y eso es una cosa que debiera resolverse ya a mediados de año. Hay algo que escapa a la ley de transparencia, pero que sin duda puede ser muy importante para las personas que nos están viendo esta noche. Si nosotros entendemos de que las comunicaciones que realiza el ministro no a través de su cuenta personal de correo electrónico, por ejemplo un Hotmail, un Gmail, sino que a través de su cuenta institucional, es una información a la que podemos acceder a través de esta ley porque sería información pública. ¿Qué pasaría, por ejemplo, y viéndolo desde la perspectiva jurídica, con los correos institucionales de las empresas, de funcionarios que, por ejemplo, trabajan en una empresa X y su empleador quiere revisar estos correos, siempre y cuando sea, insisto, el correo institucional? ¿Ese correo podría ser revisado? ¿La ley chilena ampara a ese empleador para poder ver lo que hay ahí? ¿O ahí se aplicaría el principio de que sea una comunicación de carácter privada? Bueno, hay que entender que son dos mundos distintos. Uno es el sector público, donde hay un estándar de transparencia más alto, y en el caso del sector privado hay regulaciones específicas. Ya hay la legislación laboral y la jurisprudencia en materia laboral ha establecido ciertos principios de que el uso de las cuentas de correo empresariales, corporativas, están sometidas a limitaciones. O sea, el trabajador debe usarlo para los fines que establece el contrato o el reglamento. Por supuesto que eso va a tener que ser debatido en caso de que exista algún conflicto, pero eventualmente, más que el empleador poder acceder, se puede, en razón del mal uso, poder despedir a un trabajador. Claro, pero primero hay que ver qué es lo que hay ahí adentro, y en esa acción se estaría cometiendo una ilegalidad o no se estaría cometiendo. Tal vez el tema está todavía muy abierto, pero me gustaría saber cuál es tu opinión jurídica respecto a eso. Bueno, en ese caso, claramente meterse en una cuenta de correos privada es una situación totalmente ilegal, digamos, o sea, no se puede meter. Ahora, hay una tendencia muy oscilante cuando se trata de cuentas corporativas. Ahora, donde quiero poner el acento es que si eso pasa con las personas con los que tenemos un contrato de trabajo, según el Código del Trabajo, no parece razonable que en el sector público tengan una suerte como de velo o de amparo que permita o que selle la posibilidad de acceder a los correos electrónicos, porque claramente el ejercicio de la función pública requiere un mayor nivel de control y los correos electrónicos no son una cosa distinta de un documento, de un escrito, digamos, porque ahí hay información de alto interés público. ¿Cómo se tendría que manejar entonces la información que es de carácter sensible en el caso de los gobiernos y que está tan, digamos, no de moda, pero que ya es una herramienta básica, el uso de los correos electrónicos? ¿Cómo tendrían que ser estas comunicaciones, por ejemplo, entre los ministros para que no tuvieran que pasar por este tipo de situaciones si ellos entienden de que se trata de información altamente sensible? Bueno, desde ya existen normas administrativas que establecen que las cuentas de correos deben ser usadas solamente para la función administrativa. Por lo tanto, hoy en día, quien usa la cuenta de correo para un objetivo distinto de la función pública, está cometiendo una falta administrativa. Ahora, eso naturalmente hay que perfeccionarlo, mejorarlo con procedimientos, reglamentos, y eso es parte también de la vida moderna. La ley de transparencia surge el año 2008 y se implementa recién el año 2009. Entonces, naturalmente este tipo de conflictos van a salir, pero hay que entender de que el hecho de que tal vez le incomoda a ciertos funcionarios abrir sus cuentas de correo no implica de que esto no sea ya un estándar a nivel internacional, ni de que sea razonable para los efectos de que los ciudadanos podamos controlar, por ejemplo, ciertas discusiones de proyectos de ley o ciertos debates que tienen que ver con temas de alto interés público. En fin, o sea, creo que ahí hay un tema que que ya a esta altura hay que internalizar. Los correos electrónicos son parte ya de la discusión
pública. Perfecto, muchas gracias. No, a ti, muchas gracias. Moisés Sánchez, director ejecutivo de la Fundación Proacceso. Quedamos, por supuesto, pendientes con este fallo que tendríamos que conocer probablemente dentro de los próximos días por parte del Consejo de la Transparencia. Y con esta entrevista ponemos fin a Resumen Ejecutivo, pero usted continúa en la compañía de CNN Chile.